Hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor nos bendiga abundantemente. Sean bienvenidos a las lecturas correspondientes al día de hoy, sábado 2 de mayo del año 2026. Hoy celebramos la memoria de San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia. Este gran hombre luchó contra las herejías de su tiempo. Luchó en la defensa de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, de la verdad de Jesucristo nuestro Señor. Hoy recordamos su memoria y de igual manera cuando nosotros cantamos las letanías, Él está allí como un santo de la iglesia, San Atanasio, obispo y doctor. Como siempre lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludemos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, digámosle, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos del 44 al 52. El sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía: la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Así nos lo ha ordenado el Señor. Cuando dijo, yo te he puesto como luz de los paganos para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios y abrazaron la fe todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. La palabra de Dios se iba propagando por toda la región, pero los judíos azuzaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, hasta expulsarlos de su territorio. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 97 respondemos: cantemos las maravillas del Señor, aleluya. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Cantemos las maravillas del Señor, aleluya. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha mostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Cantemos las maravillas del Señor, aleluya. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Cantemos las maravillas del Señor, aleluya. Aleluya, aleluya. Si se mantienen fieles a mi palabra, dice el Señor, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad. Aleluya, aleluya. Queridos hermanos, les presento la proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre?
¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan, si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro que el que crea en mí hará las obras que yo hago y hará aún mayores, porque yo me voy al Padre y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Lo haré yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Pidamos al Espíritu Santo que nos regale los 7 dones, que nos regale la sabiduría para poder interpretar su palabra. Digamos todos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Queridos hermanos, pues sean bienvenidos a las lecturas correspondientes. Bendito sea Dios, pues ya estamos en el sábado 2 de mayo. Como ayer hablábamos, tenemos que incrementar nuestra oración a la Santísima Virgen María, porque estamos celebrando nosotros el mes del Santo Rosario, el mes de la Virgen María, que pues nosotros 2 veces al año lo celebramos ahora en mayo y en octubre, que es los meses dedicados a nuestra Madre, la Santísima Virgen María. La primera lectura, que está tomada de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, versículos del 44 al 52, nos sigue diciendo sobre la evangelización, el mensaje que estaba llevando Pablo y Bernabé a las ciudades de Antioquía, que como ustedes escucharon en la palabra de Dios, habían muchos judíos, las sinagogas estaban llenas de judíos. Y cuando escucharon a predicar a Pablo sobre el mensaje de Jesucristo nuestro Señor, pues hubieron palabras que los ofendieron mucho y que les se pusieron, dice, enojados, llenos de envidia. Escuchemos. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía, la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no juzgan los designios de la vida eterna. Dios Dios Padre Todopoderoso, cuando sacó de Egipto, liderado por Moisés, a todo ese pueblo hebreo, que más tarde llegan a formar la nación de Israel, el pueblo elegido por Dios, pues precisamente para ellos era dirigida la palabra de Dios. A ellos primeramente vino Jesucristo para poder unirlos. Si ustedes se recuerdan, hay arriba de donde está el huerto de los olivos.
hay una pequeña capilla donde dice Dominus Flevit, en donde dice que Jesús lloró. Es una capilla que usted está allí y ve toda la ciudad de Jerusalén en el fondo. Y dice que Jesús lloraba por la ciudad, lloraba por todos los habitantes de Jerusalén. ¿Y por qué lloraba? Porque dice que él quiso, como la gallina reúne a sus pollitos y cubrirlos bajo sus alas, pero no quisieron, lo rechazaron, no creyeron en su palabra. Por eso lloró el Señor. Entonces, la palabra de Dios fue dirigida primero a los judíos, al pueblo del Señor. Recordemos que Jesús es un verdadero judío. La Virgen María es una verdadera judía. Nuestro patriarca San José, que ayer estuvimos celebrando al patriarca San José, también un verdadero judío. Entonces, bien dijo el Señor, ningún profeta es bienvenido en su pueblo. Es cierto, porque toda la gente conocía a Jesús y toda la gente decía, no es este el hijo del carpintero, no es este el hijo de María. Eso era lo que murmuraba la gente. Sin embargo, sin embargo, vean ustedes que Jesucristo vino para enseñarle a los judíos, para enseñarles la buena nueva, para que ese pueblo sea verdaderamente el pueblo de Dios. Dios Padre dijo, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. A ellos vino dirigida la palabra de Dios para que se conviertan, para que crean en el Evangelio, en la palabra de Jesús. Pero ellos lo rechazaron. Entonces dice, la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no juzgan, juzgan dignos de la vida eterna. Al no aceptar la palabra de Dios, pues uno está rechazando la vida eterna, porque las palabras que Jesús nos dijo y que Jesús nos sigue diciendo son palabras de vida eterna. Es importante que nosotros hagamos conciencia de eso, que verdaderamente sepamos que la salvación está en la palabra de Dios. Sigue diciendo, nos dirigiremos a los paganos. De veras es una gran alegría transmitirles la palabra de Dios, que es la buena nueva, la alegría que llena nuestro corazón. Y son palabras que nos llevan a la vida eterna. Cuando nosotros entendemos, le ponemos atención a estas palabras, nosotros estamos aceptando a Jesús, y no solamente a Jesús, sino al que lo envió, o sea, al Padre Dios. Dice aquí, yo he puesto como luz de los paganos, yo te he puesto como luz de los paganos para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Esa era la gran misión que le tenía encomendada el Espíritu Santo a Pablo, de llevarle la buena nueva a los paganos, aquellos que no creen en Dios, aquellos que no saben nada de Dios. A ellos, dice, le fue dirigida la palabra y siendo personas incrédulas, creyeron en la palabra de Dios, porque dice,
Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban, dice, y glorificaban la palabra de Dios y abrazaban la fe, todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. Los paganos creyeron más en las palabras de Jesús que sus propios coterráneos, sus propios hermanos judíos. Pero miren, dice, se regocijaban y glorificaban a Dios por la palabra de Dios y abrazaron la fe todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. Si ustedes y yo aceptamos la palabra de Dios, la meditamos, la ponemos en práctica y hacemos la obra que el Señor nos ha encomendado, vamos a ganar la vida eterna. Vamos a ganar la vida eterna. La palabra de Dios se iba propagando, dice, en toda la región, pero los judíos, dice, asusaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales y provocaron una gran persecución contra Pablo y Bernabé. Esto es, esto es de veras tremendo, porque a pesar de no haber creído en su palabra, sino que por envidia, dice, empezaron a perseguir a los cristianos y a Pablo en esta oportunidad. Dice el Señor, yo soy la luz del mundo. El que acepta la luz de Jesús, pues no va a andar en tinieblas. Va a saber perfectamente qué significan para él los 10 mandamientos, los sacramentos de la iglesia, la sagrada escritura, la sagrada tradición, que son palabras de vida eterna. Bien, en aquel pasaje donde a muchos de los discípulos, en lo que ya nosotros hemos visto, que es el sermón del pan y el vino, todo ese capítulo 6 está ese gran mensaje. Y precisamente en ese capítulo 6 Jesús les está hablando a los judíos también y les dice de comer su carne, de beber su sangre, pero les parece imposible a ellos en su cabeza. Pero realmente Jesús les dijo a ellos, porque muchos se fueron, porque dijeron estas palabras son muy duras para nosotros. Primero, no la entendían. Segundo, ellos no querían estar con Jesús. Y él les dijo a sus discípulos, ustedes también se quieren ir. ¿Y por qué les dijo esto? Porque toda la gente que se había ido no había creído en su palabra. Y los apóstoles también, de igual manera, estaban incrédulos, porque ya veremos qué es lo que Felipe le pregunta al Señor. Estaban incrédulos. El Señor les dice, ustedes también se quieren ir. Como decirles, bueno, las puertas están abiertas, si ustedes quieren seguirme, pues síganme, tomen su cruz y me siguen, o quédense fuera, que el mundo les va a ofrecer muchas cosas. Tremendo estas palabras que Jesús nos dice. Pero viene aquí una parte importante, porque al escuchar esto los apóstoles que habían vivido con Jesús 3 años desde que lo llamó, viene Pedro y le dice, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Qué hermoso cuando el Señor nos habla de esta manera y nos da la instrucción de cómo nosotros hacer las cosas bien. Nosotros estamos llamados a poder evangelizar, pero evangelizar creyendo en el Señor.
El Santo Evangelio está tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 14, del 7 al 14. Y Jesús empezó diciendo, Jesús dijo a sus discípulos, si ustedes me conocen a mí, conocen también al Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. La pregunta de Felipe, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó, Felipe, tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Esa pregunta de muéstranos al Padre de Felipe fue una pregunta que, pues, el Señor reprendió al discípulo. Jesús se mostró cuando les dijo, ¿verdad? Tanto tiempo que he estado con ustedes. Jesús se mostró a los discípulos, se mostró a los 12, haciendo milagros, haciendo portentos, mostrando su poder, pero el poder de Dios, del Padre, y no creían. El apóstol que está ignorante en el conocimiento, pues las cosas que el Señor hizo son obras de Dios. Entonces, si ellos estuvieron 3 años con Jesucristo, con el Maestro, con el que les enseñó, el que les dijo qué camino tomar, cómo lo iban a hacer, y todavía preguntando, porque en este apóstol dice que estaba como ignorante del conocimiento de las cosas que estaban sucediendo. Y imagínense, él hizo esas grandes obras, pero eran las obras de Dios, Padre todo. Por eso, porque ya nosotros hemos explicado de que Jesús siempre se dirige al Padre, siempre le da gracias al Padre por las cosas que hace. No se dice él, yo soy el que hago las cosas. No, siempre él dice, mi Padre, quien me envió. Yo hago estas cosas por mí, no por mi cuenta, sino por del que me ha enviado. Siempre le da la gloria a Dios. Imagínense, Jesús, aquel hombre que calmó las olas del mar, que le dijo al viento, cállate, y todo volvió a su normalidad. Aquel hombre que caminó sobre las aguas, aquellas tormentas que mandó a callar, que mandó a los vientos a callarse, a perdonar pecados. Estas son las obras del Padre. Y por eso Jesús le dice a Felipe, tanto tiempo has estado conmigo y todavía pides conocer al Padre. Si me conoces a mí, conoces al Padre, porque las obras que yo hago son obras de mi Padre. Miren, miren qué hermoso eso. Jesús no se da la gloria a él mismo, siendo él mismo Dios, sino que todo al Padre, todo al Padre. ¿Cuáles son las obras? ¿Cuáles son las obras? Preguntaban. Ya las habían tenido sí que habían vivido esas obras que el Señor había hecho. Cuando los discípulos pasaban en algunos lugares, dice que solo con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Pero no eran los apóstoles, sino era el poder de Dios el que se manifestaba a ellos. Muéstranos al Padre, dijo Felipe.
Jesús se mostró de esa manera, haciendo milagros y portentos, mostrando el poder de Dios, mostrando el poder del Padre. Y no veían y no creían. Jesús los instruyó y les dijo, les mostró cómo dirigirse al Padre Dios. Como dice San Agustín, no vamos a descansar hasta que lo encontremos. Pero el hombre busca a Jesús, busca a Dios, busca el rostro de Dios. Pero es necesario saber qué es lo que buscamos, hermanos. Porque al buscar a lo loco, vamos nosotros a encontrar las cosas del mundo. Tiene que ser guiado por el Espíritu Santo el que nosotros hagamos las cosas que Dios nos da la oportunidad. Y escuchemos que el hombre busca, dice, a Jesús, busca a Dios, busca el rostro del Padre. Pero recuerden que Dios, el rostro de Dios, nadie lo ha visto. Pero Jesucristo vino a revelar al Padre. ¿Será que nosotros también creemos en la palabra de Dios? Creemos que nosotros hemos visto la obra de Dios por medio de Jesucristo. Con fe y confianza, el que cree en Jesús hará obras grandes, dice. Pues sanar enfermos. Con la sombra de Pedro dice que la gente se sanaba. Y miren qué bonito es esto porque dice, con la sombra de Pedro, la gente sanaba. Yo les aseguro que el que crea en mí hará las obras que hago yo y hará aún mayores. Porque yo me voy al Padre y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Volvemos al inicio. Conocer al Padre es conocer al Hijo. Conocer al Padre es conocer al Hijo, porque el Hijo hace las cosas del Padre y glorifica a Dios con esas obras. Dice que todas las cosas que Jesús hacía era para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Nosotros tenemos derecho a pedir porque Él nos dijo, pidan y encontrarán. Toquen y se les abrirá. Esta es la manera de cómo Jesús nos instruía. Instruía a sus apóstoles, pero nos instruye a nosotros para que sepamos pedir, para que sepamos cómo pedir a Dios las cosas. No olvidemos lo que dice San Agustín. No vamos a descansar hasta que lo encontremos. Pero, ¿será que nosotros estamos de veras buscando a Dios? Porque las obras que nosotros podemos hacer que sean grandes es con fe y confianza en Dios. El que cree en Jesús hará obras grandes y mayores que las que Jesús hizo. Las obras que Dios Padre Todopoderoso hizo por medio de Jesucristo son las que a Él le dan la gloria. Pero como dice, se glorifica al Padre y se glorifica al Hijo. Es una hermosura pensar en estas cosas. Es una hermosura saber que Jesús nos muestra al Padre. Él vino a revelarnos al Padre. En el Antiguo Testamento nosotros
Hemos escuchado aquella cita bíblica de lo que nos narra Deuteronomio, en donde dice que el pueblo quería, dice, ver el rostro de Dios, quería hablar con Dios, pero ni Moisés conoció el rostro de Dios aquí en la tierra. Y la gente pedía ver el rostro de Dios. Cierta ocasión vino Moisés y habló con Dios. El pueblo quiere escucharte. Dios le dio instrucciones para que acudieran al monte de la zarza ardiente, al pie de la montaña. El pueblo acudió. Pero dice que cuando estaban escuchando la voz de Dios, el pueblo le dijo: Moisés, pídele a Dios, que no queremos hablar con él, porque él tiene una voz que nos aturde. Claro, Dios los había reprendido por las cosas que estaban haciendo. Como les digo, es de veras de mucha alegría poder llevarles el Santo Evangelio, la palabra de Dios. Es de mucha alegría transmitirles la palabra de Dios, que llena nuestro corazón y son palabras que nos llevan a la vida eterna, si nosotros las sabemos aceptar, no como el pueblo judío, que todavía esperan a su Mesías, cosa que nosotros estamos esperando ya la segunda venida del Señor. Qué bendición para todos, porque nosotros estamos llamados a la evangelización y así como Pablo y Bernabé, nosotros tenemos que llegar a toda la gente. Nosotros pues somos los predicadores de estos tiempos. Dios nos dio la oportunidad de poder hacerlo y pues yo bendigo a Dios por haberme dado la oportunidad de dirigir estas palabras que nos conducen a la vida eterna. Quiero terminar con la lectura que nos dice San Agustín sobre esta cita bíblica. Dice: si el Señor reprendía al discípulo, es porque veía la intención del que pedía, dado que Felipe quería conocer al Padre porque lo suponía superior al Hijo, y de esta manera desconocía al Hijo, creyendo que hubiese algo mejor que él. Para poner en un correctivo a esta sospecha, dijo: ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Como diciendo, si para ti es demasiado entender esto, por lo menos cree lo que no entiendes. San Agustín de Hipona nos pone este ejemplo tan bonito, porque dice: si no crees que yo estoy en el Padre, si para ti es demasiado entender esto, por lo menos cree lo que no entiendes. San Agustín es de veras un doctor de la iglesia, así como el día de hoy que celebramos la memoria de San Atanasio, es otro padre de la iglesia que tiene unos escritos bárbaros. La palabra que significa no las hablo de mí mismo, dice, sino que no he nacido de mí mismo, yo que hablo, y atribuye de esta suerte las operaciones que ejecuta aquel por quien Él es. O sea, Jesús siempre reconoce al Padre, reconoce que Él es el Dios Todopoderoso, siendo Él el mismo Dios también, Jesucristo. Pero miren, queridos hermanos, de verdad,
Eh, San Agustín nos pone siempre la expresión especial para estas cosas. Lo que nos dijo anteriormente, dice, no vamos a descansar hasta que lo encontremos. Palabras de San Agustín. Pero ¿cómo lo vamos a encontrar si no le creemos? Esto es contradictorio para nosotros. Tanto tiempo, dice, reprende al apóstol que está ignorante del conocimiento. Y aquí nos muestra a la Santísima Trinidad, porque dice que el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre. Y por supuesto la Santísima Trinidad. Entonces, aquí nosotros estamos recordando que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma esencia. Tres personas en un Dios verdadero. Dice obras. San Juan Crisóstomo nos dice esto, como diciendo, no obra de una manera el Padre y de otra yo. También como dice en otro lugar, si yo no ejecuto las obras del Padre, no me creáis, pero como empezando por las palabras, llega a las obras, parecía oportuno que hubiese dicho, el mismo habla de las palabras, mas o, o ha querido hacer distinción entre los milagros y los signos, o bien las palabras mismas eran también obras suyas. San Juan Crisóstomo. Queridos hermanos, que la palabra de Dios habite en nuestro corazón. Si Dios lo permite, nos vemos en el Evangelio del día de mañana. Recuerde, comparta, dele like. Y es importante, quisiera escuchar sus comentarios para ver en qué podemos ayudar, en qué podemos mejorar, en qué nosotros podemos hacer mejor las cosas. Dele like si le gustó el contenido de este programa. YouTube promoverá y moverá los algoritmos para que este mensaje se difunda a muchas personas. Que el Señor nos bendiga abundantemente en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.